Estíbaliz, encantado de volverte a recibir. Ya tenemos más de 3 años de estar en Así este es. programa. ¿Te acuerdas cuando comenzamos? Sí. Eh, con, con, con bonitas experiencias, con pocos recursos, por no decir nada, pero con aporte al país, que es lo importante. Con disposición. Con disposición, porque hay un compromiso por mejorar el bien común y por lograr que Costa Rica salga adelante de este complejo momento que estamos viviendo, ¿no? Complejo que afecta mucho la educación. Sí. Ayer escribí un artículo porque me puse a investigar, estuve consultando también Sí, claro. Sobre lo que estamos viviendo, ¿ah? Se han reducido los presupuestos, hay una falta de autoridad en muchas cosas, hay una concentración terrible, son 60,000 profesores y casi 20 y pico mil de administración. Imposible manejar eso con miles de escuelas y colegios, algunos totalmente olvidados, por no decir abandonados, sin conectividad, en condiciones infrahumanas prácticamente, maestros sacrificados, muchos, mal clasificación, mal valoración, mal escogencia muchas veces de profesores, malas decisiones de las universidades que no se han preocupado porque sea el educador el centro de la reforma. El centro de la reforma. Porque definitivamente si la materia prima son los profesores, ¿cómo vamos a lograr buena educación si no se están graduando con la calidad, con los recursos que se requieren? Muchos educadores, ¿verdad? Hay universidades excelentes, ¿verdad? Como la Universidad de Costa Rica y tal vez la Universidad de Heredia y otras públicas, pero en privadas también ya hay una o dos que han mejorado mucho su calidad, pero sí hay otras que son muy deficientes, ¿verdad? Y eso puede que llamarnos a reflexión. Igual que nos debe llamar reflexión la falta de evaluación de la educación. O sea, el MEP no tiene un sistema de evaluación, digamos, aparte porque uno no se puede medir a sí mismo, ¿va? La educación no puede ser política. No debería ser politizada, no debe ser politizada. Ahí debemos de tener lo mejor. Vos estuviste en el Consejo Superior de Educación muchos años, fuiste secretaria general. Así es. Y el Consejo Superior de Educación debiera ser tener un impacto, un lugar de gran pensamiento, de gran análisis, de gran reflexión, de gran visión de futuro. Así es. De gran estabilidad y separado totalmente ojalá del MEP, porque si el MEP, entonces la ministra o el ministro hace lo que quiera, porque hay unos representantes de sindicatos y hay un papel ahí que medio complicado. Yo sí creo en un Consejo Superior de Educación totalmente fortalecido, con los mejores talentos, con la gente que tiene gran capacidad y sobre todo que establezca esa dinámica que debe tener y esa planificación de la educación a largo plazo. Bueno, ya usted es la invitada. No, ya estoy hablando gracias. mucho porque... No, me parece muy bien y sí, ahora venía pensando eso, ¿verdad? Empezamos hace casi 3 años y medio, 4 antes de las elecciones que nos conocimos.
con muchas esperanzas, que yo creo que las mantenemos, por eso estamos acá. Y sí es un poco impactante ver cómo poco a poco, en una manera muy profunda, la educación se está viendo afectada por temas políticos, que eso definitivamente no debería ser así. Ahora que vos lo mencionabas, y yo te lo comenté en algún momento, en alguna llamada, qué importante la perspectiva de la educación. Uno puede pensar en escenarios prospectivos para negocios, para tecnología, para muchas cosas, pero en educación es fundamental y eso no ha prevalecido a lo largo de la historia de la educación costarricense. Hemos trabajado en función de administraciones, es lo que hemos tenido, planes de 4 años, y cuando se revisan otros modelos internacionales, otras experiencias, yo te comentaba que tuve la oportunidad de estar en Finlandia. Ahora en abril y en mayo tuve la oportunidad de ir y conocer los centros educativos y mira, yo llegué, iba con una ilusión, ¿verdad? De decir, claro, yo voy a ir, voy a encontrar todos estos elementos que puedo traer a Centroamérica, porque yo te he contado que también he trabajado como consultora para otros países, además de Costa Rica, especialmente, digamos, acá en la zona nuestra. Y desde que me monté al avión, yo te puedo decir, aquí hay algo diferente, y es la cultura. La cultura. Conforme fui avanzando en conocer los centros educativos, las instituciones, la propuesta, mira, el currículum, que muchas personas que trabajamos en educación lo conocemos, lo que define la propuesta educativa son 70 páginas. Aquí nosotros tenemos, por cada programa, estudio, 300, 400 páginas que no quiero afirmar de manera general, pero muy probablemente la gente no lea. No. ¿Verdad? El docente o la persona que trabaja en educación no tiene tiempo para eso y tenemos que buscar las formas de encontrar respuestas para las necesidades educativas que cada vez se profundizan y que los recortes a la educación empeoran. Entonces, te puedo decir, de entrada, conocer un currículum de 70 páginas para todos los niveles. Yo llegué y pregunté, ¿y primaria y secundaria y cada materia? No, acá cada profesor sabe lo que tiene que hacer porque salió muy bien formado de la educación superior y sabe y se forma para eso y ejecuta algo que a mí me encantó y que a mí me gustaría dejar en este video, que es un pedagogical freedom, ¿verdad? Una libertad pedagógica donde la persona que enseña toma las decisiones pertinentes para que tengan sus estudiantes los mejores resultados. Hoy vamos a utilizar el celular, mañana vamos a utilizar la computadora, la siguiente semana todo el mundo escribiendo a mano. No, mañana vamos a hacer un partido de fútbol. Exacto, o vamos a jugar ping-pong o lo que quieras. Vamos a recrearnos porque lo que ocupa este grupo de estudiantes hoy es recrearse y mañana necesita enfocarse y así sucesivamente. Ah, no, aquí todo tiene que ser entra a tal hora y tenés que dar tal materia no, es un desastre. Es algo que se puede resolver. Es algo que se puede trabajar, es algo que no ocupa presupuesto, pero que por años ha pasado ahí al margen pero no hay de las administraciones de ningún centro de educación. Y el Consejo Superior, que es el que puede tomar decisiones para hacer esos cambios y decir, bueno, vamos a dejarnos de tanta papelería, porque la papelería no es solo la administrativa, sino también cómo se concibe la política educativa. Vamos a hacerla de una manera práctica, pero fundamentada técnicamente lo que es conveniente y correcto. Para contarte más de la historia de visitando Finlandia, me voy a preguntarle a los profesores, ¿verdad? Porque ellos tienen como metodologías de conversación entre ellos donde hay coaching. Entonces, esa profesora, con mucha experiencia, que tiene 20 años de dar clases, coachea a la que viene en formación. Pero vos no la ves que ella se sienta a decir, bueno, y que la clase y que a ver cómo le va. No, está ahí pendiente, tomando notas. Al final de la clase se sienta y le da un feedback que permite a esa persona irse formando. Y es que yo creo muchísimo en la capacidad del trabajo colaborativo y permanente, por supuesto. Las habilidades blandas, que se llaman. Totalmente, en la creatividad, en que el profesor y la profesora se sienta cómodo a la hora de diseñar y ejecutar su clase. Pero ¿qué pasa? Bueno, que pueden innovar, es que claro, no puede ser. Que pueda hacer cosas, que la se educación sienta libre. Es innovación. Y ve que yo trabajo capacitando docentes en temas de tecnología e innovación, y lo primero con lo que topo es con miedo. Yo no puedo hacer eso porque el programa de estudios no me deja, pero resulta, y vos sabes, yo trabajé en algún momento en Fundación Omar Dengo, trabajé en Colipro, en varias organizaciones para el MEP, donde los jerarcas de turno llegaban y decían, ocupamos que encuentren a los más innovadores. ¿Y sabes quiénes son? La gente que le lleva la contraria a lo que está establecido en los programas de estudio.
La gente que dijo, sí, yo sé que tengo que hacer eso, pero voy a hacer algo distinto. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos espacios y libertades para que la gente sienta que puede hacer. Y eso, por supuesto, yo siempre voy a creer en que hay que invertir en educación. Eso es un principio clave definido por organismos internacionales y por estudios, pero más allá de eso, es necesario darle libertades a los profes para que innoven y sepan que ahora no estamos para fórmulas estandarizadas. Lo que busca la educación en este momento y lo que viene es personalización, que cada estudiante sienta que dentro del ámbito educativo se le diseña algo acorde con sus necesidades. Y eso va muy en contra, por ejemplo, de noticias recientes, donde he visto que señalan que como el bono demográfico va a ir bajando, hay que invertir menos plata en educación. No, o sea, no vendamos esa idea porque eso no es cierto. Lo que plantean los organismos internacionales es la baja del bono demográfico es una oportunidad. Claro, entonces no nos vengan mejorar. a decir, sí, aprovechemos los recursos, manténgalos o súbanlos para que esos estudiantes tengan lo que generaciones de los 60, 70, 80, incluso 90 no pudieron tener. Entonces, Sí, porque esos grupos grandes de 30, 40, pueden ser de 10 o 15, y ahí sí. Claro. Entonces ahí las necesidades individuales se pueden atender con mayor... De una mejor forma. Claro. Las familias van a estar más contentas, los estudiantes van a sentirse atendidos, van a sentir que son personas y no un número. Entonces, ese posicionamiento de cosas son los temas relevantes que yo creo que hay que trabajar en educación. Porque estamos hablando de la crisis, pero, ok, hay que atender la crisis ¿cómo? ¿Quién, verdad? ¿Quién puede decirnos y ayudar a que la ciudadanía con todo ese montón, con toda esa estructura administrativa que tiene el MEP, jamás, o sea, ni siquiera, no se le da independencia a los, digamos, en las escuelas o colegios, no tiene un gobierno corporativo independiente que prácticamente le dé esa libertad que vos decís, y esa innovación y esa capacidad de cambiar y si hay que pintar en la escuela, la pintamos. No tiene que ser que esperarse. Todo el color ese, o hay que pedir una autorización. O si hay que cambiar los pupitres, porque los pupitres todos son iguales. Porque yo creo que la libertad es importante, pero también hay que con orientar a las cierta, personas con cierta estructura, a las estructuras, a cómo llegar. Pero el tema es que o a nadie presta atención y allá está el centro educativo que hace lo que quiere, allá en zona sur, yo he dado muchas vueltas también por centros educativos de este país, o están altamente ligados a lo que las directrices mandan. Y esas directrices estandarizan tanto que son limitantes, entonces hay que empezar a revisar todos esos escenarios. Ahora, continuando con la conversación de lo que iba hablando con los diferentes actores ahí en Finlandia, aparte de esta libertad pedagógica, en algún momento yo cuestiono a quienes capacitan a los profes, a quienes les forman. Y hay otra gente ahí preguntando, entonces ellos les dicen, bueno, no, pero es que ya Finlandia no es un referente, porque en PISA ya van por el lugar 17 y antes estaban en el 3 y en el 8 y tal. Y entonces, muy bonita la Universidad de Turku, ellos se vuelven y dicen, nosotros hicimos una reforma educativa en 1974, considerando que para el finlandés lo más importante era la educación y que al ser lo más importante, porque era lo que nos permitía salir de una crisis de más de 50 años de guerra, de temas económicos y sociales, esa iba a ser la forma y sabíamos que eso iba a durar 30 años. A partir de eso decidimos, todos los profesores aquí tienen que tener maestría, incluso no tienen doctorado. Ellos no ven como una prioridad el doctorado. Habrá quienes lo sacan, pero no es una prioridad y sobre eso vamos a trabajar. Y les contamos, para nosotros PISA nunca fue un objetivo. No lo fue. No. Fue un resultado colateral de hacer bien las cosas. Y sí, hoy nos dicen que estamos en puesto 18, 20 de PISA, pero vieras que no nos importa, nos da igual. Porque lo que estamos pensando es en otra reforma educativa que está planeada en 2050, centrada en lo que vos dijiste antes, Jorge, que son habilidades socioemocionales. Porque el advenimiento tecnológico es tanto y se ocupa gente creativa, comunicadora, con pensamiento crítico, con capacidad de colaborar, que a nosotros hoy PISA no nos resuelve. Investigación. Claro, sí, ya con la inteligencia investigación, artificial, desarrollo, etc. Está revolucionando el mundo. Así es. Entonces, y en ese momento ellos se volvieron y dijeron, nosotros tenemos un área en educación de investigación prospectiva.
para planear lo que va a suceder en los próximos 30 años. Eso es lo que le corresponde al Consejo Superior de Educación. Sí, no ver los problemas, no ver los problemas de todos los días. Exacto, porque nosotros pensamos en la estructura, en la calidad educativa a largo plazo, lo que le vamos a dar a las generaciones y no ver cómo le responde a una administración o a un interés particular. Y esa es la presión política y técnica que el Consejo Superior de Educación debería ejercer, incluso desde lo que constitucionalmente está establecido. No es un órgano que vaya a sentarse a ver que le exponen los diferentes equipos técnicos del MEP y la persona que de turno está asumiendo como ministro o ministra. No, vayan y conversen. Y es que vos lees las actas, no solo cuando yo estuve como secretaria general, sino a lo largo de la historia han sido pocos los miembros, no voy a hablar del presidente o la presidenta, que llegan y proponen y dicen, vean, pero ¿cómo vamos a hacer para hacerle frente a la educación técnica? ¿Pero cómo vamos a hacer con esto del microlearning? ¿Pero cómo vamos a hacer cuando venga la inteligencia artificial? Ya la inteligencia artificial llegó a las aulas y no se ha pronunciado el Ministerio de Educación Pública y específicamente el Consejo sobre cómo hay que atender eso. Y yo me dedico, todas las semanas hago una capacitación, por lo menos, que decirte, en inteligencia artificial. Y las brechas que tienen los docentes son enormes y prohíben la capacitación. Hay un criterio técnico que yo no he encontrado, que dicen que existe, por lo cual no se puede sacar a los docentes para capacitarse desde pandemia. ¿Dónde está ese criterio técnico? ¿Cómo funciona? De verdad que yo lo he buscado, pero aún así, ya pasó pandemia, superemos eso. Ocupamos que los profes y las profes tengan las condiciones, creatividad, innovación, para hacer diferentes formas y que sean, de innovar, etc. Que sean totalmente disruptivas. O sea, así es. O sea, la educación hay que revolucionarla. O sea, aquí estamos en un proceso de adormecimiento. Sí. ¿Por qué? Porque la política, los que están en política no están entendiendo que está viviendo el mundo, pareciera. Pareciera. Y el Consejo Superior tiene que ser de verdad ese organismo de gente de distintas edades, de distintas experiencias, de distintos conocimientos, de capacidad pedagógica también muy importante. Y con criterio. Y para con defender, criterio. ¿verdad? Digamos, en una conversación donde vos me digas, mira, Estíbaliz, no comparto, pero aquí y están traer mis razones. Invitados. Yo no sé cuántos invitados hay, pero yo traería gente que está en el mundo académico, revolucionando la educación, ¿verdad? Sí, y ver qué se puede implementar, pero también qué se puede crear para Costa Rica desde lo tropical, desde lo que es propio. Pero no, estamos esperando, ¿verdad? Ahí que nos resuelvan. A ver, si tenemos presupuesto, tal vez vamos a innovar. Sí, yo entiendo que el presupuesto es importante, pero ahí de fondo hay mucha tela que cortar. Y conforme vas revisando diferentes entrevistas, sesiones, investigaciones, en este momento todo el mundo vuelve la vista al Consejo Superior de Educación. No al ministro ni ministra de turno. El momento es, ok, ¿qué está haciendo ese órgano superior técnico, creado por con ese propósito constitucional? Ajá, con fondos propios, en teoría. Eso es cuestionable, pero sobre eso, ¿qué planean? ¿Qué proponen? Y otra cosa muy importante, ¿cómo la ciudadanía puede tener incidencia y conocimiento de lo que hacen más allá de las actas? Porque eso lo verás vos o yo, que nos encanta leer y que nos encanta investigar, pero tienen que haber mecanismos de difusión de la propuesta educativa que involucren a la sociedad en general. Y la sociedad debiera opinar, involucrada. Foros. Eso. Pero el Consejo Superior, yo no sé quién. Están allá encerrados. Están como en otro limbo ahí afuera, donde la ministra o el ministro influye ahí, hace casi lo que quiere. Y lleva, como decís vos, invitados, pero todos no se salen de la caja. De la caja. No se salen de la caja negra. O sea, sí. Y ahí, claro, hay una línea muy delgada entre lo que le toca al Consejo, lo que le toca al Ministerio de Educación por hacer, por ejecutar, etcétera. Y entiendo que eso no es tan fácil de distinguir muchas veces, pero más allá de eso, ahorita tenemos cosas que son muy evidentes. Pero ve Finlandia, piensan a 30 años. A 30 años. No, o sea, y es lindísimo porque ellos tienen 97% de la educación pública, 3%, y ellos mismos dicen, vean, de ese 3% casi nadie la usa, o ya son casos muy especiales donde, digamos, son personas que reciben educación
con una especialización muy técnica, ¿verdad? Como para discapacidad, limitaciones de temas cognitivos, etcétera. Un 97% de la educación pública. La calidad de la educación es la misma, las condiciones son distintas. Cada director de centro educativo administra sus recursos y contrata. Eso es importantísimo. Ajá, entonces ese director... Y limpia también. Sí, claro. Cuando no te dan resultados. ¿Sí? Pero ahí hay, porque vienen muy formados de la formación inicial, de las universidades, pero en el momento en que el director o la directora no cumpla con los estándares, también sale. Y hay una junta que son cosas que nosotros tenemos, pero el tema es el cómo las tenemos. Juntas administrativas que lamentablemente se han demostrado que lo que tienen son más intereses personales que sociales o comunitarios. Eso hay que cambiarlo, eso hay que revolucionarlo, eso hay que plantearlo socialmente y trabajar en esta autonomía del centro educativo desde una estructura responsable y con seguimiento. Y evaluación continua. Y evaluación. Ese es otro gran tema. ¿Cómo cometimos el error de vender que la evaluación no sirve, la evaluación nacional? Esa es la que nos da resultados, la que incluso alimenta, la que alimenta la perspectiva de la educación. Gastamos 47.000 millones de colones en el programa ese de bilingüe, no sé qué. Desastre. O sea, y un poquito de la población así bilingüe. Sí. Y muchos que salen bilingües por otras condiciones y que no son necesariamente. Y no hablemos de las matemáticas, porque la matemática sí es un desastre. ¿verdad? Y la lectoescritura. Bueno, mi chiquita. Muchas gracias por este espacio. No me alcanzó, siempre quiero hablar más. No, siga hablando. Bueno, sí tenemos más. Bueno, yo pensé que ya se nos había acabado el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos temas de infraestructura, cómo eso puede ser resuelto. No es posible que todo quede ya concentrado en el Ministerio de Educación para resolver órdenes sanitarias. A ver si compro una pizarra, ponerle o cambio los pupitres, ¿verdad? Y cuando hablaba con arreglo el agua. Sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, bueno, y hay otro tema ahí que me preocupa mucho, pero ahorita te lo comento, la maestra tenía mucha posibilidad de hacer y mucho apoyo comunitario, mucho apoyo de las familias, pero ahorita eso, por alguna razón, no existe. Eso hay que retomarlo. Un tema tan importante como el de la vacunación. ¿Cómo es posible que haya niños y niñas y unos hospitales abarrotados porque no están siendo vacunados? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación Pública? La responsabilidad ahí pero ellos es dicen de que abrir el centro educativo. Ellos dicen que es de salud, que el Ministerio de Salud, porque como aquí son buenos, antes la maestra se preocupaba por todo. Eso, y había atención los problemas familiares de cada uno. Digamos, de atención del odontólogo, etcétera. ¿En qué momento el centro educativo se cerró tanto que ya no existe como esa percepción de las personas de que yo voy al centro educativo y ahí mis chicos y chicas están seguros y seguras? Que es parte, digamos, de lo que culturalmente tenemos que retomar. Temas de infraestructura, capacitación docente que no se reciben, en temas no solo de currículum, sino de tecnologías, la violencia que cada día va creciendo más en los centros educativos. ¿Y cuáles respuestas hay? Hay respuestas afuera del país, hay personas como vos, como yo, otras que han participado de este espacio, que tienen ganas de aportar, pero ¿dónde se reciben? ¿Cómo se ejecutan? Y en cada centro educativo, yo puedo decir que hay muchos directores y directoras comprometidos con hacer cambios y hacen muchas cosas contrarias a lo que establece la administración central, pero lo que pasa es que ocupamos estandarizarlo. Ocupamos estandarizarlo y ocupamos promoverlo, y eso está siendo todo un tema. Y con respecto al tema de los recortes de presupuesto, que afectan toda la educación en general, no solo están la educación en discusión pública, ahora. están en hacendarios ahí conversando. Yo sí quisiera plantear acá que el manejo del presupuesto debería ser un manejo técnico y un manejo basado en evidencia. Y si no hay evidencia, ¿cómo se justifica un recorte? ¿Cómo justificas un recorte? Que debe existir la rendición de cuentas, sí, pero ¿quién le pide cuentas a las universidades y quién le pide cuentas al Ministerio de Educación Pública? El Ministerio de Educación Pública, en términos presupuestarios, ejecuta muy bien, pero básicamente por lo que vos mencionaste al principio de esta conversación, 87,000 funcionarios que son pura planilla y que eso hace que sea eficiente en materia de ejecución.
pero no necesariamente cuando se va a revisar los números pequeños, que son grandes, no logra arreglar un centro educativo, no logra resolver una orden sanitaria. Entonces, aquí el ojo debe ir hacia todo lado, no solo a cómo se elabora la política pública, sino en términos sí, de ejecución y administración que está haciendo uno ve eficiente. escuelas, perdone, que No. lo que era la parte de deportes, digamos que es muy importante, ahora son parqueos para los maestros, ahí ponen todos los carros. O sea, hay mucho que cambiar. Hay mucho. Hay que hacer, es prácticamente una revolución completa. Sí, yo lo pensé un día de estos, estoy no puede con ser, vos en esa no idea. puede ser que cambie el ministro, no se cambia ni el ministro ni la ministra, no. Es mucho más complejo, es una discusión profunda y es el reto más importante. Yo siempre lo pongo como el prioritario. Lo que estamos viviendo ahora en educación es el reto más importante, cambiarla, hacerla muy innovadora, muy comprometida. Que resuelva. Muy rápida. Que resuelva. Sí. Es que muy lenta, sí. ¿verdad? Y entiendo que cambiar los comportamientos de las personas es difícil, o generar aprendizajes, etcétera, pero es que no se trata de eso. Es cómo se resuelve la construcción de ese conocimiento de las personas en el corto, mediano y largo plazo, y dejar de pensar que la educación es una vez al año, que la educación es solo cuando vienen los exámenes, sino que este es un tema central que debería importarnos a todos, que es tal vez donde yo veo la principal traba. ¿Cómo logramos posicionar en la sociedad costarricense que veamos la educación como la solución? Porque si hay problemas de salud, no sé, obesidad, presión alta, diabetes, etcétera, se resuelve con educación. Falta de ejercicio, educación. Si querés menos problemas en la calle, drogas. menos problemas en la calle, menos tráfico, menos accidentes, educación. Si quieres menos narcotráfico, estar lidiando con problemas de delincuencia, educación. Es que así han resuelto los mejores, digamos, los países con los mejores resultados alrededor del mundo. No se resuelve con otra forma. No es dándole más plata a la gente, no son necesariamente los programas asistenciales, es la calidad de la educación la que define la pauta. Y aquí algo pasó, un quiebre importante sobre cómo se venía manejando y que deberíamos volver a retomar. Y eso es lo que tiene Finlandia, un efecto Pigmalión, donde todo el mundo dijo, la forma acá de resolver es montándonos todos en la misma galletita voladora y vamos a 30 años adelante a mejorar esto, comprometidos con esto y protegiéndolo. ¿Quién protege la educación en este país? ¿Quiénes? ¿Cuántos? Y nada, que cada 4 años cambia acá el pensamiento de cada ministro aquí. Y eso es otra cosa importante. No puede ser. O sea, quien asuma como ministro o ministra de Educación tiene una tarea muy importante para la siguiente administración. Primero, resolver una falta de motivación enorme que hay en los equipos. Y segundo, asumir un liderazgo que emocionalmente sea muy estable y muy centrado en que yo no vengo a representar un partido político, sino a trabajar en una educación prospectiva y en el bienestar y que sea evaluada, de las menores de los menores de edad. Y evaluada. Pero bueno, yo creo que ese tema de la evaluación tiene muchos cortes que después que podemos conversar también. Bueno, estás invitada cordialmente. Muchas gracias.